Muy buenas noches, distinguidos amigos. Quisiera hacer un saludo especial al doctor Julio César Valentín, senador por la provincia de Santiago. Gracias por acompañarnos, senador. Muchas gracias a todos ustedes por honrarnos. El senador José Rafael Vargas, senador, gracias también por honrarnos con su presencia. Y a todos ustedes, pues, en nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, me complace mucho darles la bienvenida a este conversatorio que tendremos sobre las elecciones del 2014 en Brasil y el futuro de Brasil, un panorama electoral de lo que acontece en Brasil, como los procesos electorales en América Latina, cada vez más constituyen un tema de interés a nivel hemisférico y en todos los países pues se sigue cada vez con una sorprendente cercanía cómo van los procesos, cuáles son las tendencias. Ese fue el caso con las elecciones de Colombia, que también tendremos próximamente un conversatorio sobre dicho proceso. Y en este caso ahora sobre las elecciones de Brasil, desde ya aproximadamente algo más, unos 15 años, recordamos que ya le damos seguimiento cercano a cuáles son los movimientos electorales en Brasil, cuáles son las tendencias. Todos recordamos muy de cerca el ascenso del expresidente Lula cuando emergió como candidato pues, desde República Dominicana. Se le dio seguimiento a ese proceso y a los posteriores. Y la actualidad no es una excepción. El proceso electoral de Brasil, pues desde República Dominicana ha concitado mucho interés y quisimos pues traer una voz autorizada y con experiencia en el tema para compartir con nosotros sus impresiones sobre dicho proceso. Para esto contamos con la visita de Tiago de Aragao, quien es director de estrategia e inteligencia de Arco Advice, una empresa de consultoría política con base en Brasilia, que cuenta con una extensa experiencia en todo lo que tiene que ver con análisis de coyuntura política, análisis de políticas públicas, de riesgo legislativo, comunicación estratégica, investigaciones cualitativas y táctica institucional, entre otras. Perdón. Aquí tenemos ya un potencial. Bueno, antes de subir acá, tuve la oportunidad de compartir con Tiago algunas impresiones sobre, no solamente sobre el proceso actual, sino sobre la historia reciente de Brasil. Y la verdad es que sus puntualizaciones fueron sumamente interesantes. Ya anticipo que la intervención de Tiago va a generar muchas preguntas y comentarios. Y hizo ahí un par de observaciones muy incisivas y muy puntuales que anticipo que su intervención va a ser de muchísimo interés. No voy a darle más larga a esta presentación, solamente decirle que Tiago es director de estrategia de esta consultora Arco Advice y ha estado encargado de coordinar la estrategia política para procesos de licitaciones públicas, de estrategia política de fondo privado de los Estados Unidos frente al gobierno argentino, ha coordinado estrategias políticas para Microsoft frente a acusaciones del gobierno brasileño por apoyar al NSA en el tema de espionaje del país. O sea que le ha tocado tener una participación estratégica en procesos, vamos a llamarles espinosos, delicados, con un corte estratégico importante, y creo que la experiencia de Tiago nos va a servir mucho en este conversatorio. Reiterarles a todos su agradecimiento y de inmediato paso la palabra a Tiago para que inicie su conversatorio. Muchas gracias. Bueno, antes de empezar, me peço perdón por mi portuñol, que creo que va a ser posible comprender bien, pero yo siempre defiendo que portuñol va a ser la lengua del futuro de nuestra región. Entonces, de alguna forma o de otra, es importante que todos aprendamos un poco de portuñol, porque así vamos a comunicarnos mejor. Bueno, es la primera vez que yo estoy aquí, es un placer muy grande. Yo llegué hoy en la mañana y la primera impresión de la ciudad, de la capital de ustedes, es que yo me siento que estoy en una ciudad brasileña. Es todo muy similar, es todo muy igual, la atmósfera, las personas,
las calles, todo es como en mi casa. Entonces, esto ya es una razón inicial y primordial que justifica por qué nuestros pueblos tienen que se quedar más cercanos unos de los otros. Brasil y República Dominicana tienen una historia riquísima. Ustedes son el punto de partida de nuestro continente, el punto de partida de todo que la América se transformó. Entonces, aquí hoy, cuando llegué, me sentí como, yo pensé, yo debería ter llegado aquí antes, porque es como una obligación estar aquí. Como latinoamericano, es una obligación conocer donde todo comenzó, donde todo empezó. Bueno, en Brasil, mi trayectoria en la área de estrategia es una trayectoria que empezó hace un poco más de 12 años. Yo trabajo en una compañía que fue creada por mi padre hace 30 y pocos años, y nosotros somos los especialistas en Brasil de hacer una lectura del ambiente político y de diseñar estrategias institucionales de todos los tipos. No trabajamos para el gobierno, no trabajamos para ningún partido político en Brasil, y intentamos sempre trabalhar com pontos que creemos. Por exemplo, agora, como quando eu estava dizendo de nosso trabalho em las relações entre os fundos norte-americanos e o governo argentino, estamos trabalhando em favor do governo argentino, e que são nossos hermanos, nossos amigos, apesar de todo, en el campo de fútbol. Que este é um tema para depois. Agora, falar de futebol é algo um pouco dolorido para mim. Agora, sí, hace unos 6-7 meses, eu empecé uma viagem a viajar um pouco mais com uma frequência semanal para fazer apresentações em várias partes do mundo acerca de las eleições brasileiras. E cada viagem, é impossível utilizar a mesma apresentação de uma viagem para a próxima. Então, hoje não vamos a ter nenhuma apresentação porque a apresentação de 3 dias atrás já não serve mais. Então, eu tenho que criar uma apresentação de 30 em 30 minutos para estar sempre em dia, en el momento. Las elecciones, la política brasileña es muy similar a una novela. Usted mira la novela, todos los capítulos día a día, empieza a identificar quién son los héroes, quién son los villanos, las alianzas, las traiciones, y así puede un poco llegar a una conclusión de cómo la novela va a llegar en el fin. Bueno, esta está siendo la mejor novela electoral que Brasil tuvo en muchos años, porque es imposible decir cómo va a terminar. Ahora, lo que podemos decir es que con una reelección del actual presidente Dilma, o con el surgimiento de una nueva presidente, de una forma casi inesperada, independente del resultado de reelección o una nueva presidente, vamos a tener cambios profundos en la política brasileña que va a traer un reflexo inmediato a las relaciones de Brasil con la región, con toda América Latina. Porque estamos en un momento de transición de la política brasileña que es independiente de quién va a ganar las elecciones. Es un momento de transición conceptual. Esta transición conceptual no es necesariamente porque un modelo se quedó malo o un modelo se mantuvo bien. Es principalmente porque la democracia crea esto. Estábamos hablando ahora poco, es como un matrimonio. Un gobierno es muy similar a un matrimonio.
O governo necessita reinventar-se sempre para manter-se fuerte, para manter-se sólido e caminhando para frente. Se não se reinventa, pode ser bueno, mas algumas vezes não está bueno o suficiente. Então, em Brasil, hoje, temos cenário muito complexo e muito dinâmico. Há 1 ano e 8 meses, em enero de 2013, a presidente Dilma tinha 70% de aprovação. Era impossível para qualquer analista dizer que ela não ia ganhar as reeleições de uma forma muito tranquila. E aí, houve um pequeno erro tático no governo brasileiro que criou uma série de episódios que estamos sentindo hasta hoje. O Ministério de Hacienda de Brasil contactou os governos estaduais e governos municipais e pediu a esses governos estaduais e municipais que não aumentassem a tarifa do bus no primeiro semestre. Só para julho, não em enero ou fevereiro, como tradicionalmente se faz. Por quê? Para que não afetasse diretamente a inflação do primeiro semestre de Brasil. Agora, sempre a tarifa de bus em Brasil se aumentou no mês de enero, quando os estudantes estão de vacaciones. Pero este ano, a decisão foi outra. Não, vamos fazer só em julho. Assim não afetamos a inflação, a meta de inflação do primeiro semestre e todo se queda tranquilo. Agora, claro, os dueños de concessionárias de bus de vários estados e municipalidades não gostaram, iam perder plata. Então, em uma pequena pelea, generou que chegaram a um acordo de maio. Vamos a aumentar as tarifas do bus no fim de maio, começo de junho. Agora, este é o momento exato onde os estudantes estão nas provas de fim de semestre. Então, todos os movimentos de protestas que começaram em junho do ano passado, começaram exatamente e precisamente por el aumento de las tarifas de bus, que ocorreram todos os anos, mas em outro momento. Então, em muitas cidades, em São Paulo, em Rio, em Fortaleza, em Brasília, os estudantes universitários saíram às calles e começaram a fazer protestas contra as tarifas de bus, que muito rapidamente se transformou em uma insatisfação com o manejo político. E aí se criaram o slogan, não é por 20 centavos. Este era o slogan de todos os protestos em Brasil. Não estamos em las calles por el 20 centavos do aumento de bus. Estamos por muito mais. Agora, este muito mais nunca lograram identificar o que era. Então, as protestas ganharam momento, ganharam volume, e chegamos a um total de quase 2 milhões de brasileiros em todo o país, saindo a las calles, em contra, não necessariamente o governo, mas em contra o sistema político. Eles demandavam um cambio, mas eles não sabiam cambio de quê. Eles sabiam claramente o que eles não gostavam, mas não sabiam dizer o que eles queriam. Então, esta demanda de cambio era uma demanda muito conceptual de cambio político. Queremos cambio, não sabemos muito bem o que é. Então, em um mar de ambiguidade, contradições, os protestos começaram e chegaram ao fim. E a única mensagem que sacamos no fim de las protestas foi acerca de los cambios. Bueno, en este momento hubo una queda de popularidad impresionante en la presidente Dilma. Cayó de 70% para 35, 36. Pero esta porcentaje no fue necesariamente para ningún otro candidato. Entonces, el punto paradojal de las protestas era que Dilma perdió una gran cantidad de popularidad,
pero se mantuvo como primera en las encuestas para la presidencia. Ali hubo una mensaje silenciosa para ella que ella no supo escuchar. Era la mensaje de que, bueno, el cambio que queremos puede ser vía usted. No necesita necesariamente ser vía una otra persona. Puede ser un cambio vía la actual presidente. Pero la respuesta del gobierno en agosto, septiembre, octubre, no fue una respuesta muy sólida, una respuesta buena. Entonces, en Brasil, como todas las grandes glorias y las grandes tragedias tienen una memoria curta en la mentalidad de la sociedad, llegamos, el año pasó y el tema desapareció. La popularidad Dilma creció un poco más, pero nunca volvió a tener los 70% que tenía. Y ahí ingresamos en el año de 2014 y obviamente el único tema era el Mundial. Y cuando empezó el año de 2014, estaba ainda aún muy claro que la disputa electoral sería la misma polarización que tuvimos en las elecciones pasadas entre el Partido de los Trabajadores y el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, el PSDB, con el gobernador de Minas Gerais, ex-gobernador, en este momento senador Aécio Neves. Esta polarización era una polarización que, de cierta forma, estaba ejemplificada en las protestas de la calle por ese deseo de cambio conceptual. Esta polarización representaba la vieja forma de hacer política en Brasil desde el comienzo de los años 90. Bueno, el año fue pasando y ahí teníamos un tercer candidato que se llamaba Eduardo Campos. Eduardo Campos era un tipo que era gobernador del estado de Pernambuco y era un tipo de grandísima calidad política. Él ha hecho parte de la coalición del gobierno Lula, fue ministro de Lula, después se desplegó del gobierno Dilma y siguió en su propio camino. Eduardo Campos era un político que tenía una capacidad muy grande de adecuar su discurso a los ganos que el gobierno Lula habían logrado y el deseo de futuro que el candidato Aécio Neves no lograba conseguir construir. Entonces, él hacía un discurso que era muy nuevo para los brasileños. Pero el problema era que casi todos los brasileños no lo conocían. Él era conocido, era más que conocido, era un mito en su estado, en Pernambuco. Y cuando él se puso para la disputa de la presidencia, su objetivo personal era llegar a unos 15%, 18%, para tener un peso grande en el segundo turno, que así aumentaría su cacife, su envergadura política para los próximos años. Y claro, como la política es altamente imprevisible, así como todo que involucra la naturaleza humana, él pensaba que también, dependiendo de cómo las cosas andasen, caminasen, él podría llegar a un segundo turno también contra Dilma. Y ahí llegó una ex senadora llamada Marina Silva para ser parte de su partido. Marina Silva no es una novedad en la política brasileña. Marina Silva en las elecciones de 2010 ha logrado 20 millones de votos. Son muchos votos. Pero estos 20 millones de votos eran votos que eran mucho más una forma de transmitir un mensaje vía los votos a Marina que necesariamente depositar en Marina la confianza para ser la presidenta de Brasil. Marina era un vehículo donde estos 20 millones de votos era un mensaje. Y después de esto, ella intentó crear un partido político llamado Rede y no obtuvo ningún suceso.
Después de ganar 20 millones de votos, ella no logró obtener 500,000 assinaturas, firmas para se crear un nuevo partido. Entonces, hubo una falta de organización y capacidad muy profunda ahí. Entonces, con la falta de haber creado su partido político, Marina era una órfã política que no tenía una casa política para vivir. Y ahí, la aproximación Eduardo Campos-Marina era algo impensable en la política brasileña porque los dos eran muy distintos. Ahora, como la política brasileña, así como la política en muchos países latinoamericanos, es hecha más de intereses que de afinidades, los intereses hablaron más alto. Esto aproximó Marina Silva de Eduardo Campos, ella como vicepresidente y él como candidato a presidente. El curioso de esta relación era que él no era conocido en Brasil y ella ya tenía obtenido 20 millones de votos en la última elección. Entonces, en este momento, en abril de 2014, Eduardo Campos tenía 8% de intenciones de votos. Y era conocido solo por 18% del electorado brasileño. Casi ninguém lo conocía. Y en encuestas en el mismo mes de abril, que testaba varios escenarios posibles, y algunos de estos escenarios ponía Marina Silva como la candidata, ella tenía 27% de las intenciones de votos. La vicepresidente tenía 27% y el presidente 8%. Pero la casa pertenecía a Eduardo Campos. Marina era una visitante allá. Bueno, tuvimos en Brasil un ex líder, que ahí las calificaciones yo dejo a cada uno para hacer, llamado Getúlio Vargas. Getúlio Vargas dice una cosa que se encajó perfectamente en esta situación. La presidencia no es una vocación, la presidencia es destino. Entonces, no crees que si tú te preparas la vida toda para ser presidente, vayas necesariamente a ser presidente. Dilma Rousseff, hace 10 años, hace 14 años, había llegado en el topo de su carrera política cuando era secretaria estadual de energía del estado de Rio Grande do Sul. Ella no tenía idea que 10 años después iba a ser presidente del Brasil. Ni ella, ni ninguna persona de su familia, amigo, ninguna persona. Ni Lula, ni ninguém. Entonces, cuando el avión de Eduardo Campos cayó, el destino se manifestó de una forma que, si Marina gana o no, la política brasileña se cambió drásticamente con la queda del avión, independiente de quién va a ganar. Dilma puede ganar las elecciones, pero mismo así, la política brasileña cambió radicalmente, con impactos y reflejos inmediatos en las relaciones con toda la región. Ustedes saben muy bien, a veces, creo que mucho más que yo, que los años del presidente Lula a frente del gobierno brasileño, las relaciones con República Dominicana era diferente de hoy. Entonces, muchas veces, el más pequeño de los sinales políticos que ocurren en una ciudad llamada Santos, o Brasilia, o Recife, traen impactos directos a la forma que las relaciones con Santo Domingo, con la ciudad de Panamá, con Port-au-Prince, con Washington, van a seguir. Entonces, en este momento que el avión de Eduardo Campos cayó, Marina Silva, en un día, salió de una candidata que estaba disputando para ser la mejor actriz coadjuvante para se quedar mejor actriz en la película.
para se quedar como protagonista en la película. Y este cambio impactó y representó todo un cambio de estrategia en la campaña de Dilma, en la campaña de Aécio Neves, y rompió pela primera vez en más de 20 años esta polarización política que siempre caracterizó la política brasileña después del fin del régimen, no solo después del fin del régimen de la dictadura militar, pero también después de la primera elección libre después del fin de la dictadura. Entonces, allí una fase de Brasil acabó y otra fase de Brasil va a empezar. Dilma hoy tiene tantas chances y oportunidades de ganar quanto Marina, quizá un poquito más, porque en el fin do día una campaña electoral no es una campaña de una persona só, es un equipo. El equipo de Dilma es más preparado que el equipo de Marina. Como conductora, Marina puede ser mejor hoy, una mejor candidata, que habla más lo que el pueblo quiere oír, que adaptó la mensaje del deseo de cambio que la población pidió en 2013. Marina Silva encarnó este deseo en ella, y Dilma no logró hacer esto. Pero Dilma tiene toda una estructura por detrás que es mucho más robusta, tiene una envergadura política mucho más fuerte. Entonces tenemos hoy una pelea entre la estructura y la idea. La idea funciona cuando ela está siempre en exposición al electorado. La estructura funciona cuando la idea no mantiene la misma fuerza todo el tiempo. Entonces, hoy tenemos la situación que las dos candidatas son seguramente las dos que van a disputar la segunda ronda, el segundo turno de las elecciones, y están en un empate técnico. ¿Cómo va a ser la elección de aquí hasta ahora? ¿Cuáles son las variables? Las variables son dos. Para Dilma, el ideal es que la campaña siga un rumbo pragmático con pequeñas dosis de emoción. El pragmatismo con base en los resultados que ella va a demostrar de su gobierno y del gobierno Lula, y las dosis de emoción baseado en la aparición de Lula, el carisma de Lula, la mensaje de Lula. Esta es la composición de su estrategia. Ya Marina va a intentar hacer el inverso y jugar con algo que nunca obtuvo éxito en Brasil, que es hablar del futuro. En Brasil, los candidatos que ganaron hablaron del pasado y de cómo ellos harían mejor. Marina quiere hablar del futuro sin condenar el pasado. Este es un ejercicio mental para el elector brasileño que nunca tuvo. Es difícil llegar a un elector de un país en desarrollo que no obtuvo todo lo que necesitas para tener una vida digna. Parte de la población aún no hay esto. ¿Y cómo se pide a este elector que no piense en el ahora, pero imagine un futuro que él no conoce? Entonces, tenemos una disputa muy conceptual y el punto que hace Marina ser muy fuerte y una candidata que va a pelear hasta el fin son los reflejos de las protestas de 2013, que no sabían cómo, pero deseaban cambio. No sé qué tipo de cambio, pero algún cambio. Y Marina hoy representa este cambio. Ni ella sabe más o menos cómo que va a ser este cambio.
Ella es hoy una candidata con mucho más contenido que una presidenciable con contenido. Es más fácil para ella hablar como candidata do que como futura presidente. Porque como futura presidente, él necesita salir del campo de las ideas, donde ella es lo más fuerte, y llegar al campo de la realidad, que ahí todo que ella habla en contra va a posicionar-se e vai a esperar que ele haga algo, como, por exemplo, coalições, acordos com outros partidos, acordos com partidos que hoje ela não gosta, ela não habla. Então, as duas candidatas têm mensagens fortes, pero não sabem exatamente como chegar em la mente e no coração do eleitor. Estávamos hablando más temprano que no solo en Brasil, pero en la América Latina, el elector tiene una racionalidad emocional. No es una racionalidad pura, donde el elector latinoamericano lee el plano de gobierno de cada partido, de cada candidato y dice, este que voy a votar. Y también no es solo emoción. Eu quero alguém novo e pronto, e o primeiro que é novo, que apresenta e tem carisma neste que eu vou votar. Não. Existe misto de los dois que é algo único de nossa região. Esta racionalidade emocional não logramos, não encontramos isto em Alemanha, por exemplo. Pero aqui tem que ser uma mistura de palavras que se posicionem diretamente com o interesse do indivíduo, do eleitor, e que ele sinta que o candidato está falando diretamente com ele, em sua casa, que cada vez que vês um candidato na televisão, que está falando com ele. Pero esto, as duas candidatas não sabem como chegar no coração de los eleitores. Por isso que temos uma disputa tão aberta como nunca tivemos em Brasil. Bueno, independente de esto, independente de quem ganhar, Brasil não vai quedar melhor, tão melhor como os optimistas pensam, nem tão pior como os pessimistas pensam. Brasil é país que tem pouco de todo. Temos instituições muito sólidas e temos instituições de terceiro mundo. Temos partidos sólidos e temos partidos que são meramente partidos de negócios. Temos políticos sérios e temos políticos que estão solo trabalhando para seus interesses e são comerciantes de informação. Temos políticos corruptos e temos políticos honestos. E como isto está tão enraizado em la forma que Brasil funciona, a parte positiva é que as instituições vão sempre a garantizar que o Brasil seja sendo um país democrático. E as pessoas que compõem este ambiente político democrático de Brasil vão a sempre garantizar que o Brasil não logre seu potencial de 100%. Ao mesmo tempo que temos o progresso que está fazendo o Brasil avançar adelante com força, temos também pessoas, instituições que fazem o Brasil caminhar para trás. Então, o Brasil vai sempre ser pouco frustrante. Nunca vamos a regredir, mas nunca vamos a caminhar dentro do potencial que necessitamos, hasta que tenemos uma revolução na área educacional do país. Então, hoje, se Dilma gana, se Marina gana, em la prática general, em la macropolítica, pouco vai cambiar. Em la micropolítica, dependendo do setor, muito vai cambiar. La política externa, por exemplo, ustedes já sentiram um cambio muito grande de Lula para Dilma. E mira que é o mesmo partido
y el mismo coordinador del partido, de la política externa del partido, es lo mismo. Ahora, un cambio sensible de persona cambió toda la relación. Y cambió con varios otros países. Dilma tuvo que hacer algunas concesiones en su partido y en su alianza, en su coalición, para que ella llegase en condiciones de ganar las elecciones. Si ella gana un segundo período de presidente Dilma, no necesariamente necesita hacer esto. Puede ser más pragmático, puede ser más orientado domésticamente, puede ser más orientado para un sector y no a otro, puede ser más conflictivo con el Parlamento. Entonces, todo esto afecta cómo sería la política externa de Dilma. Y Marina, por otro lado, tenía tantas necesidades de construir un ambiente satisfactorio interno para hacer política doméstica, que ella no tenía mucho tiempo de costurar los reales acuerdos internacionales que Brasil necesita. Entonces, independiente de quién gana, es obligación de países como República Dominicana de buscar directamente en Brasil, de Brasil, lo que ellos se interesan por Brasil, y no aguardar que Brasil venga hasta acá para ofrecer lo que tiene que ofrecer. Bueno, con todo esto, lo que puedo decir es que yo no tengo la mínima idea de quién va a ganar las elecciones. Y ahora, una cosa yo puedo decir sin duda alguna, que el Brasil de mañana, el nuevo Brasil, vamos a tener durante algunos años un Brasil que va a tener que reorganizarse domésticamente, que la política interna de Brasil va a sufrir alguna turbulencia y que Brasil va a se quedar, a partir de esta elección, en los próximos 4 o 8 años, Brasil va a ser un país un poco diferente del país que es hoy. Esta polarización creo que no va a volver, creo que vamos a tener un pueblo más responsivo, que responde más a la política. Podremos tener en el futuro otras protestas como tuvimos en 2013. Vamos a tener menos paciencia de la sociedad con sus gobernantes y vamos a tener debemos tener más capacidad de respuesta de los gobernantes para la sociedad. Entonces, gostaria um pouco de ouvir algumas perguntas de ustedes.